fiscal, la economía acumula activos. Y como acumula activos, en el fondo desarrolla una pérdida en la cuenta corriente. ¿Se fijan cómo empieza a funcionar la dinámica? Ya, esto es como tienen que empezar a construir. Entonces, cuando después empiecen a explicar cómo se comporta la cuenta corriente, estas cositas tienen que empezar a emerger en la forma de plantear las razones de por qué. Entonces, el nuevo elemento, que es el gasto fiscal, y también aparece el privado en el consumo, están sustraídos desde el ingreso nacional para poder computar o alcanzar el valor de la cuenta corriente. El gasto fiscal está fuera del control del sector privado. No nos podemos meter ahí. Son definiciones, en mi caso nosotros, es una ley de presupuesto, por lo tanto la aprueba el Congreso, que supuestamente nos representan a todos nosotros, ¿ya? Pero en el fondo nosotros como personas naturales nos metemos en la definición del presupuesto fiscal, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que hace que se equilibre el modelo, que siga cumpliéndose. ¿Cómo afectan las decisiones de gasto fiscal a la cuenta corriente? Quiero llegar a las inversiones, si es que alcanzo, y ahí los dejo hasta hoy para no... Sí, voy a pasar. Para analizar el efecto, vamos a suponer todavía que se mantiene el B igual a 1 partido por 1 más R. El producto, vamos a suponer por simplicidad que se genera el mismo tipo de producto en el periodo 1 que el periodo 2, por lo tanto no tengo diferencias transitorias de producto. Y si el gasto del gobierno estuviera ausente, podríamos suponer que el consumo se iguala al ingreso, por lo tanto tendríamos un suavizamiento completo de la trayectoria de consumo. Si el gasto del sistema público o del sector público es positivo el primer periodo y no tiene gasto el segundo periodo, cosa que es teórica porque sabemos que no puede ser así, el sector privado querrá pedir prestado en el segundo periodo, luego de los altos impuestos cobrados en el periodo 1. Aquí viene el dolor de cabeza de lo que está pasando hoy día. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso actualmente? La aprobación de la reforma tributaria. ¿Qué nos afecta a todos nosotros como reforma tributaria? Que en la medida que se acuerden ciertas condiciones o cláusulas de esta reforma, hay algunas tasas de impuestos que pueden afectar en mayor o en menor medida a los empresarios finalmente, ya más que a las personas naturales. Y el efecto sobre el empresariado tiene impacto no solamente en las utilidades que estos perciben, ¿no es cierto?, de sus inversiones, sino en el valor financiero de las compañías. Por lo tanto, hay un impacto sobre el mercado y un impacto sobre la disponibilidad de recursos. ¿Qué es lo que pasa cuando eso permanece en el tiempo? Las decisiones de las inversiones mutan o cambian tomando consideraciones de impuestos. Por lo tanto, si el gobierno decide financiar, ¿no es cierto?, una política de Estado, un programa social, con un aumento en el sistema tributario, en el fondo lo que modifica es comportamiento, ¿ya? Si yo lo percibo como permanente, el ajuste viene dado en un periodo de análisis mucho más largo, y eso es lo que a veces retiene elementos de inversión, de contratación de gente, de ampliación de capacidad productiva, de inversión en investigación y desarrollo, entre otras cosas. Por lo tanto, como supusimos que el gasto del gobierno era balanceado, si hay gasto de gobierno positivo en el periodo 1, ese viene sí o sí financiado con impuestos. Si viene financiado con impuestos, le vamos a retirar una tajada del ingreso a la gente que se va a ir a gasto público. Por lo tanto, las personas van a tener que consumir menos en el periodo 1. Y lo que hacen es ajustar consumo en el periodo 1 y postergarlo para el periodo 2. Por lo tanto, eso ajusta la trayectoria de consumo. ¿Se entiende? Súper. Entonces, en este caso, lo que tenemos y puesto en el fondo en las condiciones de equilibrio del modelo es que el consumo llevado a valor futuro va a ser 1 más R por el nivel de ingreso menos G, que es lo mismo que I menos T, en este caso que es ingreso disponible, más el ingreso del otro periodo, dividido por 2 más R. Y eso, en el fondo, es exactamente lo mismo que el nivel de ingreso menos 1 más R por G1 dividido por 2 más R. Es decir, balanceo la distribución de la disponibilidad de recursos para definir consumo de acuerdo a una tasa de cambio que me equilibra las posiciones. Eso tiene que mantenerse siempre en este modelo. La cuenta corriente en este caso queda cuenta corriente en el periodo 1, nivel de producto, menos el consumo, menos el gasto del sector público, que es positivo en el primer periodo. Por lo tanto, la cuenta corriente se achica, si es que es superavitaria, ¿cierto?
Y en este caso implica que el superávit de hoy, que es chiquitito, tiene que compensar un déficit de ajuste de gasto del segundo periodo. O sea, lamentablemente no es gratis, a eso voy. Sí, por eso es tan importante. Yo el año pasado me acuerdo que pude ir a, cuando me puedo escapar, a cosas interesantes. Fui a un workshop del Banco Central donde uno de los economistas del Fondo Monetario Internacional había hecho una investigación reciente donde calculó el efecto del multiplicador del gasto público en la economía de Latinoamérica y el Caribe. Y era súper interesante porque el multiplicador del gasto público, acuérdense que mide el efecto keynesiano, en el fondo de la expansión fiscal, para ver si efectivamente esta tiene algún tipo de impacto sobre el nivel de producto o no. Y la lógica es que los países, por la forma de funcionamiento que tiene Latinoamérica y el Caribe son países que tienen normalmente déficits del sector público súper altos, medidos como porcentaje del PIB, porque son economías con estados grandes, intervencionistas, que subsidian muchas cosas a través del Estado. En buen castellano somos menos eficientes que otro tipo de economía. Y eso nos pega en el multiplicador del gasto keynesiano de manera significativa porque el impacto en el crecimiento es chiquitito. O sea, lo que nos pasa en nuestras economías es que nosotros aplicamos políticas de gasto fiscal expansivo, pero como son gastos que están orientados a cubrir necesidades súper esenciales y básicas, no producen un efecto geométrico en el producto. Para nada. Porque cubren cosas tan esenciales que en el fondo la economía no logra generar un traslape en su frontera de posibilidades de la producción y la productividad. Para nada. Por lo tanto, lo que tiende a pasar es que el impacto de esta expansión en el producto no se produce. Entonces, hace mucho sentido, de repente los modelos que son más rígidos como este, que uno suponga que una aparición de gasto público logre reducir elementos de consumo en un periodo, que a su vez es un motor de la economía, y que el próximo periodo incluso uno debería esperar una corrección de producto, que el modelo no le propone, pero podría ser esperable. No sé si lo entienden. Porque en el fondo, una vez que la economía de alguna manera se pega un freno en el nivel de consumo, el PIB baja significativamente. Sobre todo porque nosotros somos economías que necesitamos mucha inversión para crecer a tasas más grandes.